¿Qué tal amigos de NetTrainers? Seguimos acá con un laboratorio en Firepower. En este caso estamos probando la parte de failover. Y bueno, tenemos el clúster formado, tal como les mostré en un laboratorio anterior. Vimos un poquito de la configuración de eso. Eh, y acá tenemos una unidad primary que está activa y la unidad secondary que está standby. Está un switch en el fondo como de data center que en el fondo se conecta a ambas máquinas. Las puertas Giga 00 son de outside, las puertas Giga 01 son inside y las Giga 03 son la interfaz de failover entre ambos firewalls, que son las que envían en fondo la información del protocolo de failover entre ambos firewalls y además hace la transferencia de sesiones porque es un stateful failover. Tenemos este switch core que en el fondo se conecta a este data center y también en el fondo este switch de ISP que en el fondo es la salida a internet, ¿ya? Entonces acá, ¿no es cierto? Si tenemos tenemos un switch acá, cierto, que este switch en el fondo del core estamos haciendo un ping a la 1111, estamos saliendo a internet gracias a que tenemos obviamente políticas de NAT y acceso configuradas en el firewall primary, que después obviamente se propagó, se sincronizó con el secondary. Entonces acá, ¿no es cierto?, tenemos la unidad primary. Vamos a irnos a la unidad primary. Aquí está, que dice que se activa, y el compañero es el standby, ¿ya? Y el otro firewall, que es el secondary, es la unidad que en este momento está standby y el compañero es el activo. Y aquí nos dice obviamente que no podemos hacer cambios en la configuración en este firewall porque en el fondo este firewall está standby y los cambios se tienen que hacer desde el firewall que es el activo. Ya, si nos vamos al otro firewall, entonces, que es el primary, ¿cierto? Aquí en estricto rigor, los timers que por defecto se configuran para el failover, los timers por default son un poco largos, un poco lento el failover, y por lo tanto tuvimos que apurarlos un poquito. Entonces aquí uno ve dos tipos de timer, que son el interface timing, que en el fondo son el poleo que se manda un firewall al otro por las puertas de datos, y el otro es el peer timing, que es el poleo que un firewall le manda al otro por la puerta de failover. Entonces en un caso los polling está cada 1000 milisegundos, o sea, cada un segundo, con un hold time de 5000 milisegundos, o sea, 5 segundos. O sea, en el fondo, para detectar una puerta acá que el otro lado no está respondiendo por las puertas de datos, pueden pasar hasta 5 segundos que no se reciba, ¿no es cierto?, un polling del otro lado hasta dar por caída la conexión del clúster. Pero por el lado de la puerta de failover puede ser hasta máximo 3 segundos, o sea, 3000 milisegundos. Entonces apuramos un poquito y la cantidad de máxima de interfaces que se pueden encontrar como que no responden, o sea, apenas haya una interfaz que no responda del otro firewall, o sea, de un firewall monitoreando al otro firewall, eso va a obligar a una volcada del failover. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente, a esperar que cargue esta ventanita. Ahí está, entonces, bueno, como vimos, activo, y el otro lado es el standby. Entonces, en el fondo, acá lo que sucede es que tenemos este lado es el activo. Entonces nosotros en este switch data center vamos a botar todas esas tres interfaces para simular como que este equipo ha caído completo a nivel de energía, o sea, no se apagó, se podría decir. Vamos a bajar esas tres puertas. Con eso obligando a este equipo, ¿no es cierto?, a pasar a ser, ¿no es cierto?, de estar stand-by, al ver que no recibe nada de su compañero activo, entonces él va a pasar a ser activo. ¿Ya? Entonces vamos a irnos a el switch core. Aquí tenemos el otro switch, que es el switch data center. Entonces básicamente en este data center estamos en qué interfaces, en la Giga 00, 02 y 10, que son estas
00, 02 y 10. Estamos ahí en esas tres puertas. Entonces esas tres puertas las vamos a bajar, pero primero vamos a dejar corriendo un ping, ¿cierto? Acá estamos corriendo, correr un ping hacia la internet, y entonces estas puertas las vamos a bajar. Ahí está. Ahí se produjo la caída y se retoma entonces rápidamente la sesión por el otro firewall. Si yo me voy acá al firewall, ¿cierto? El firewall que es de tipo secondary, ustedes van a ver que él dice activo y el compañero es fail, ¿ya? El compañero es fail. Eh, Básicamente este es el equipo que en este momento está operando como el equipo. Yo estoy en la IP 11. La IP 11 en rigor es del equipo secondary, ¿ya? Eh, pero ese equipo ahora es el activo, ¿ya? Eh, Básicamente, si yo me voy al otro equipo, que es el equipo, la IP.10, que es la IP que yo le tengo puesto al equipo primary, van a ver que básicamente el equipo sigue mostrando acá. Voy a como refrescar la página. Básicamente este equipo aquí está un poco sincronizado, obteniendo información del failover, de cómo está el failover, pero básicamente como a este equipo le bajamos todas las puertas, ¿cierto? Del switch, entonces él en el fondo no ve un compañero, entonces él piensa que está activo y que el compañero falló, ¿ok? Pero en rigor es porque no se ven, o sea, él no ve a nadie, entonces cree que está activo, pero en realidad está fuera, ¿ya? Él está fuera, ¿ya? Entonces, en este momento, realmente el equipo que está operando, se podría decir, así que aquí un, se pegó un poquitito a veces se pega un poquitito el mouse acá del VNC. Básicamente, ahí voy a volver ahí sí. Entonces, que a veces sucede un poquitito, se nos cae la conexión, pero vamos a retomarla. Entonces, eso es acá, es de la estación de administración. Ok, eso, aquí está. Entonces ahí estamos. Entonces voy a volver al equipo que en este momento está, ahí está el punto 11, que es el equipo que está activo, ¿ya? Y el otro lado está fallida la conexión. Básicamente ahí sigue la conectividad. Nosotros vamos a hacer vamos a retomar, ¿no es cierto? No shutdown, para volver a subir las puertas. Ahí está. Entonces vamos a volver a subir las puertas. Ahí se va a producir una interrupción. Entonces en este momento se van a volver entre comillas, a conocer los firewall, porque las puertas están nuevamente activas. Fíjense que el punto 11 volvió a aparecer entonces ahora como, va a aparecer como standby, o sea, le aparece esta franja naranja que dice que es standby, y la otra unidad pasa a estar activa, pero o sea, se mantiene como activa, siempre estuvo activa en realidad, pero ahora va a ver que va a detectar que está el compañero, está en estado de syncing, sincronizando, y esto va a retomar, demora un poco, pero en algunos casos es más rápido, en otros casos es más lenta. La vuelta, porque estamos probando ahora la vuelta. En algunos casos es más rápida, en otros casos es más lenta. Tiene mucho que ver también que estamos corriendo obviamente todo esto dentro de un mismo servidor, y todas estas son máquinas virtuales. Obviamente todos estos temas de failover, donde funcionan mejor es con máquinas físicas, ¿ya? Pero esto va a retomar. Vamos a esperar un poquitito. A veces alrededor de un minuto, ¿ya?
que es una vez que se produce la sincronización completa. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí volvió. Y esta máquina, ¿no es cierto?, que es la máquina activa, eh, dice ahí, bueno, sí, cada ciertos segundos refresca un poquito y va a decir simplemente que el PIR es standby. ¿Ya? Vamos a obligarlo así como que o sea, acá en cada unos segundos va a aparecer acá que el PIR es standby. Y el otro lado ya vimos que ahora se va a dejar el otro lado, el otro firewall secondary, ya él se sabe que es de tipo standby. Y el otro lado es el activo. O sea, ahí volvió ya fíjense que en el fondo aquí está, standby. O sea, actuó un preemption. Porque en rigor, al volver en la conectividad, se podría decir, volvió el lado activo a ser el que era originalmente. O sea, en el fondo es un activo standby, pero está con preemption. ¿Ok? Preemption. Eso en ese caso lo que hicimos es una volcada completa. O sea, porque recuerden que bajamos todas las puertas, que en el fondo como para suponer que esta máquina baja completa. También uno lo que puede hacer es simplemente bajar una de las puertas de datos. Por ejemplo, la giga 00 acá, yo podría bajar la giga 00 y es una, aunque sea una puerta de datos, al no este firewall, al no ver que no hay respuesta por esa puerta de datos de este firewall, también provoca una volcada. ¿Ya? Entonces, por acá vamos a suspender un poquito esto por ahora. Entonces yo voy a meterme acá en esta otra maquinita, vamos a salirnos y vamos a indicar que solamente queremos bajar la puerta giga 00. Entonces interface giga 00, ahí está. Entonces vamos a echar a correr nuestro ping, ahí sí, y aquí vamos a bajar solamente una interfaz. Ok, ahí estamos, y ahí retoma el failover. Ya un firewall se va detecta, ¿cierto? Entonces el equipo, este es el equipo que era originalmente primary, ¿cierto? El que es primary. Vamos a ir al otro, pero el otro ya no tiene la franja naranja, ya se ve como activo y dice que falló el compañero. ¿Ya? Falló el compañero. Este de acá, que es la unidad primary, ¿cierto? Este de acá dice que el primary fail y el compañero es el activo. Claro, él ahora ahora él ya no se ve como activo, sino que no es como en el caso anterior, ¿no es cierto? Que él se creía siendo activo, pero en realidad él era el que había quedado fuera. En este caso, él se da cuenta que falló y el compañero es el activo. ¿Por qué? Porque en rigor lo que falló es solamente una puerta de datos, pero por el enlace de failover los firewalls se siguen viendo. Entonces por eso él se da cuenta que una de sus puertas es la que tiene problemas. ¿Okay? Entonces por eso es que en este caso lo marca diferente, digamos, lo marca como fail, él se reconoce como fallido. ¿Okay? Pero básicamente en términos de la conectividad se restableció. Vamos a provocar nuevamente la vuelta. Vamos a provocar la vuelta. En este caso es muchísimo más instantánea. De hecho ya volvió la puerta ok, y vamos a ver lo que pasa entonces con nuestro firewall. Eh, Se fijan entonces qué pasa en este caso cuando es solamente una puerta de datos la que falló, no opera el preemption, sino que el lado activo queda en el firewall a donde se volcó. ¿Te fijas? Este lado se fue activo cuando provocamos la falla, pero ahora que restablecimos la falla, o sea, pero se mantiene como activo. ¿Se fijan? Se mantiene, o sea, no opera el preemption en este caso. Al bajar una puerta de datos o al haber un problema en solamente una interfaz de datos, no opera el preemption, sino que en este momento en este lado se quedó el firewall como activo y el otro lado lo ve como standby. Si nos vamos a la unidad .10, que es el 23910, que es
el que originalmente era activo, pero quedó como stand-by ahora. ¿Se fijan? Entonces ahora en el fondo quedó corrido el failover de esa forma. Ya queda así hasta que opere una nueva falla y ahí obviamente vuelque nuevamente. Ahora si uno lo quiere restablecer de una forma manual, si ustedes quieren, de alguna forma, una forma manual, uno se va, ¿no es cierto?, a la parte en este equipo, que es donde puedo hacer cambios, que es en este caso el equipo en este momento activo. Me voy a High Availability y fíjense que aquí hay unas opciones que son Suspend, Break, Switch. El modo Switch es para provocar el cambio manualmente. ¿Ok? Break, hay distintas opciones, Break y Suspend. Por ejemplo, Break significa cuando haces un break, la configuración es en la unidad activa, la configuración es borrada. En ambos switches la configuración de failover, ¿ok? Es borrada. Y las interfaces en el standby son desactivadas. En el fondo es como que lo vuelve al estado antes de que se configurara un failover. O sea, se borra toda la configuración de failover y el switch standby, las puertas simplemente son desactivadas, que es como normalmente el estado en que estaba originalmente. Entonces cuando tú haces un break en el standby, que debe estar en modo suspendido, el HA es removido de esa unidad, el high availability, ¿no es cierto? La configuración es removida y las interfaces deben ser desactivadas. Claro, eso es lo que sucede en el break. Hay una otra opción que es suspend, que es en el fondo como que la unidad, lo que va a pasar es que la unidad, cuando hago suspend, aquí lo que hace es que eh, en la unidad activa simplemente se suspende de es como que se suspende el tema del failover, no se borra, sino que se suspende. Entonces, ¿qué pasa? Que si en ese momento se produce un problema en la unidad activa, no va a cambiar, no va a producirse el failover, porque está como suspendido el failover en ese momento. ¿Ya? Entonces eso es como una... Y cuando uno lo quiere retomar, uno le pone resume. Cuando si lo suspendió, cuando lo quiere retomar, es resume. Pero si uno pone break, ahí se borra la configuración de failover, o sea, hay que reconfigurarlo. ¿Okay? Yo en este momento lo que voy a hacer es un switch para que la unidad 239.10, no esta, sino que la 239.10 pase nuevamente a ser la máquina activa. Entonces le voy a dar un OK. Entonces esta máquina pasa a ser la unidad standby y el otro equipo, que es el 239.10, pasa a ser activo. Ahí está. ¿Se fijan? Aquí, fíjense, no he tenido prácticamente no he tenido ninguna interrupción. ¿Ok? Entonces, ahí es como podemos probar el failover en Firepower, ¿cierto? Ahora que ya lo podemos configurar en Firepower Device Manager 6.6.1, estamos en esa versión 66190, y ya podemos hacer un clúster de Firepower. Es básicamente un clúster activo standby. En algunas circunstancias es con preemption, en otras es sin preemption. Y entonces podemos hacer el clúster ahora trabajando en nuestro lab EvenG.